Entonces, vamos a empezar. Bienvenidos de nuevo, una vez más. Bienvenidos a esta que viene siendo la quinta clase de este curso que se llama Herramientas para Emprender. Aquí que es donde exploramos conceptos fundamentales y transversales a todas las áreas que sirven para emprender y exploramos y jugamos y nos juntamos las manos con las herramientas que se usan eh, alrededor de dichos conceptos. De nuevo agradezco mucho a los que se conectan y a los que están viendo, porque pues me están dando la oportunidad de transmitirles este conocimiento que personalmente pienso que es muy valioso y espero realmente lograr transmitirlo de forma que ustedes le dan el valor y le saquen el jugo a esto. Bueno, entonces vamos a recopilar un poquito de qué hemos hecho hasta el momento. Entonces nosotros empezamos con la primera sección, ya hicimos toda la primera sección que era Mindset e idea de negocios, en donde hablamos un poco de networking, de influencias, de habilidades y vocación y pasión, y hablamos un poco sobre el emprendimiento como tal y sobre qué nos vamos a encontrar una vez empecemos a emprender, y también hicimos como unos ejercicios para encontrar en qué vamos a trabajar y para escoger un tema para desarrollar todos como una comunidad y aplicar todas estas herramientas que vamos a ir viendo sobre ese tema y para poder realmente ir practicando y ir aprendiendo. Luego empezamos con el concepto, con el primer concepto pues ya de entrar en masa, que es comunidad y branding, que lo iniciamos la clase anterior. Hablamos sobre como los conceptos, explicamos el qué es y por qué es importante de la comunidad y del branding, qué son. Hablamos también un poco sobre lo que son blogs y redes sociales y hablamos un poco sobre copywriting, como algunas buenas prácticas a la hora de escribir y de transmitir mensajes escritos. Cerramos con una tarea que debe estar en proceso, ¿cierto? Dijimos que íbamos a crear, cada uno iba a crear el blog, iba a crear un blog y las redes del proyecto de cada uno, ¿cierto? Que ya cada uno debía haber escogido un nombre con las redes sociales y digamos para configurarlas y eso, pues les va a tocar crear una imagen, un logo, ¿cierto? Que también vimos un poco sobre eso en la parte de branding. Y pues la idea es que lo vamos a compartir entre todos para que pues seamos como los que iniciamos la comunidad, vamos todos a curiosear, a ver qué está haciendo el uno, el otro, para que podamos realimentarnos y pues como motivarnos mutuamente. Antes de eso, pues no sé, quería como hacerles una preguntita antes de empezar como tal con la clase de hoy, de cómo les ha ido, en qué van, ya han escrito algo, han creado algo, tienen ya algún perfil, algún logo, algún nombre que del cual contarnos, o si tienen alguna pregunta o alguna observación, sin timidez, simplemente el botoncito del micrófono y podemos compartir. Nadie. Muchachos están tímidos. Bueno, nadie va a compartir nada. El que va a ver este video se va a decir, oh, que ese man está hablando solo. Ya deja el show. Eh, la verdad, yo estaba chismoseando un poquito lo de Miriam. Ok, Preguntar una cosa, pregunta pendeja, pero digamos como tal. No, ¿cierto? no sé, se El blog cortó y el el audio, contenido. se cortó el audio y solo te escuché como te voy a preguntar una cosa y luego te Cho- escuché, ¿cierto? Lo siento, Dani. Dani, hay algo dirigido, Algo como dirigido. para solo una parte de Latinoamérica, me refiero al blog de Miriam. Pues sí, la idea es que simplemente te metas en la página de Medium, crees tu perfil y lo configures Sí. pues como
sin task, o sea, explores cada una de las opciones que te den y lo configuras como sin task que debe ser para tu proyecto, ¿cierto? Si Ah, no, dale, no estás dale, en inglés, listo. puedes poner Estados Unidos y Inglaterra, no sé. No, sí, es que justamente es eso. O sea, yo lo abro y no sé cómo carajo lo estoy abriendo, ala. Pero cuando yo lo abro, me sale solo Estados Unidos y es como solo sobre eso. Entonces, por eso me pregunto, como, Bueno, pues ¿qué hay? ahí con respecto a ese tema, pues yo, yo creo que como que me corchas un poquito porque la verdad no, yo sí abrí mi Medium hace rato y no recuerdo como tal los pasos exactos para la configuración y si hay que meterse en uno de esos. Yo sé que, bueno, no sé, la verdad a mí también me llega mucha información en inglés, pero porque normalmente consumo mucho en inglés. Igual la Sí, idea es ¿no? vamos a crearlo simplemente y no importa si vamos a hablar en español o algo así, es vamos a crear nuestro contenido y lo vamos a compartir. Por el momento simplemente lo estamos usando como medio para tener un lugar donde vamos a poner nuestros escritos y para, digamos, familiarizarnos con esta media, con este medio y con esta plataforma que pues es, es como donde se están manejando hoy en día los blogs y las conversaciones, digamos, de ese tipo. Dale, pues. Bueno, eh, no sé, algo, nada más. Seguimos, entonces vamos a empezar la clase. Listo, ya que no estamos muy conversadores hoy. Bueno, entonces hoy vamos a hablar como tal de creación de, bueno, no, o sea, estamos en el bloque de creación de comunidad y branding y hoy vamos a hablar es sobre, o sea, vamos a profundizar un poquito, ¿cierto? Nosotros ya vimos como los conceptos generales, vamos a profundizar un poquito y vamos a hablar un poco sobre las formas como tal de comunicación. Vamos a hablar un poco sobre, a profundizar en una de esas formas y vamos a hablar un poco sobre storytelling, que es cómo contar historias. Entonces, nosotros actualmente estamos viviendo un cambio cultural fuertísimo, ¿cierto? El comportamiento como tal de la sociedad está cambiando mucho, pues todo debido al avance de la tecnología, ¿cierto? Eh, Cada vez la tecnología avanza más rápido, digamos, nos ofrece posibilidades que no teníamos antes y la consecuencia de eso es que pues el comportamiento como tal de la sociedad cambia, cierto, hay muchas cositas que cambian. Entonces, eso primero que todo es, o sea, eso es por, digamos, las posibilidades que nos abre la tecnología, ¿cierto? Entonces eso es algo que es un hecho, que está bien y que hay que aceptarlo, ¿cierto? O sea, como que realmente si queremos meternos a emprender y eso, como que ponernos a luchar contra la corriente, que a veces la gente suele estar muy como en contra, la gente suele ser muy romántica con todos los conceptos y la forma en cómo se vivía cuando yo crecí y entonces en ese momento era bueno y ay, es que en mis tiempos era súper bueno, pero ahora no, terrible, ahora los muchachetos así en el celular, cierto, bla, 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 que ya no se conversa, que ya no se habla en la mesa, en fin. Eh, son cambios de la humanidad, de la sociedad y pues hay que aceptarlos y sobre todo si queremos realmente montar un negocio, emprender, impactar a la gente, hay que aprender a desenvolverse en el mundo actual, ¿cierto? No en el mundo pasado porque ya nadie te escucharía. Eh, es algo natural, ¿cierto? Y es simple y llana evolución de la humanidad. Entonces, así como primero la forma de comunicación era los cavernícolas pintaban o tallaban en las paredes de las cavernas dibujitos de qué hacían los cavernícolas, entonces ese era su medio en ese momento. Luego ya descubrieron no sé, la tinta y el papiro y entonces escribían ya textos con papiro y se inventaron el abecedario.
Y luego entonces ya apareció la imprenta, periódico, luego la radio, luego la televisión, y luego el internet, ya entonces los correos, y ahorita ya ni siquiera los correos, sino que entonces ya estamos en redes sociales, podcast, eh, ¿cierto? YouTube. Entonces, es simple ya una evolución. Entonces, em, lo que ha cambiado como tal es la forma en cómo nos comunicamos, ¿cierto? El medio. Hay que adaptarse para aprender a comunicarse al día de hoy, ¿cierto? Para saber cómo comunicarnos el día de hoy. Si en este momento escribimos en el periódico, no nos van a leer casi, ¿cierto? De pronto los que todavía están como muy románticos con el tema del periódico, nos leerán, que pues serán los señores de 50, 60, que todavía dicen, ay, no, en mis tiempos el periódico era mejor, pero bueno, ese no es el punto. El asunto es que, o sea, pero lo que es importante entender acá es que lo que ha cambiado es solamente como el medio o la forma en cómo nos comunicamos. Porque, porque, o sea, sí, llega el celular, llega el internet, en fin, el periódico en su momento, el radio en su momento, la televisión en su momento, y todo eso lo que cambia es la forma en que consumimos la información, ¿cierto? Y pues seguirá cambiando porque la tecnología seguirá apareciendo, seguirá abriendo nuevas opciones, ¿cierto? Ya ahorita ya después va a haber la realidad virtual, no sé, realidad aumentada, audio, reconocimiento de voz e interacciones con inteligencia artificial. Eso, hay un millón de vainas que se vienen y va a seguir cambiando la tecnología y las cosas, pero las formas, no, un segundo. Bueno, qué pena con ustedes la interrupción. Problemas de logística que no faltan. Bueno, entonces estaba diciendo que pues, o sea, ha cambiado mucho la forma de consumir, ¿cierto? La forma de consumir la información y la forma de comunicar, digamos, los medios por los cuales se comunican, pero realmente las formas, digamos, las formas fundamentales de comunicación siempre se han mantenido y pues se van a mantener, ¿cierto? Que, digamos, lo que hay detrás de todo esto es comunicación vía texto, comunicación vía audio, ¿cierto? Comunicación vía imágenes y comunicación vía video. Esos son los cuatro como pilares fundamentales de la comunicación. Ahora, simple y llanamente van cambiando. Digamos, desde la época de las cavernas y cuando apenas estábamos dándole la bienvenida a nuestra raza como micos inteligentes, entonces desde ese momento empezamos a comunicarnos pues con sonidos, ¿cierto? Con gráficos, digamos en ese momento todavía no había suficiente tecnología para que el video apareciera, y pues el texto se fue evolucionando también, ¿cierto? Pues empezó con dibujos y jeroglíficos, pero luego resultó en texto. Entonces, sí, simplemente ha ido evolucionando. Entonces, digamos por el lado de la imagen al principio empezó con la comunicación, se usaban las imágenes en los petroglifos, ¿cierto? En las paredes de las cavernas. Luego ya pasaron a pinturas, luego ya cuando se inventaron el lápiz y papel pues se abrió otra opción, luego con la imprenta también se abrió otros nuevos canales, luego ya cuando apareció el computador, los dibujos se hacían en computador, luego el internet pues se cambió totalmente la forma de distribuirlo y pues hoy en día ya digamos la comunicación y las imágenes como tal tienen fuerza como medios de, digamos como formas de comunicación, digamos en lo que es Instagram, Pinterest, hay otras redes que se llama Picasa, otras más digamos como más específicas para ciertas necesidades que se llaman Dribbble, o por ejemplo 9gag, que es para humor, o Facebook también, obviamente Facebook es como el rey que es así bastante transversal y que soporta varios, ¿cierto? Lo mismo con el texto, todo empezó con pergaminos, luego lápiz y papel, luego con la imprenta, surgieron los libros, el periódico, las revistas,
Luego, simple y llanamente, con el internet cambiaron las cosas, ¿cierto? Digamos, incluso dentro del mismo internet, la etapa temprana fue más con correos electrónicos, ¿cierto? Y pues digamos los blogs iniciales, que los blogs primero tuvieron como una gran fuerza, luego como que un poquito suave y luego otra vez como que volvieron, se posicionaron. Y pues actualmente, entonces digamos en la parte escrita también pues está todo en lo que es Facebook, digamos Medium, que es el blog que ustedes están abriendo. Hay otras redes sociales basadas sobre texto que se llaman, por ejemplo, hay unas específicas a la tecnología que se llama Stack Overflow, que es como para desarrolladores. Twitter fue una que fue al principio y durante sus años gloriosos fue puro texto. Entonces esos, ahora por ejemplo también por ejemplo el Yahoo Respuestas o Quora, que es otra que también tiene como mucha fuerza últimamente, que es también como preguntas y respuestas. Ese es como el estado actual de esa parte de texto. Ahorita por ejemplo en video, pues digamos los inicios reales de video fue como el teatro, luego pues ya pasó la televisión, eh, película, el cine, televisión, internet. Luego ahorita digamos hay muchas lo que es videollamadas, webinars. Todo eso son diferentes sabores y diferentes presentaciones como tal del video, ¿cierto? Del audio la imagen combinada y movimiento. Entonces hablamos de clases virtuales y pues en cuestión de redes hablamos de YouTube, Vimeo, Vine, Netflix, y pues en Facebook también. Facebook ahorita incluso está abriendo su Facebook video como tratando de tumbar a YouTube. Y con audio entonces también, ¿cierto? Primero o sea, hacía digamos la famosa transmisión de sabiduría y de conocimientos vía oral, ¿cierto? Contando a los padres, a los hijos. Luego ya cuando inventaron el radio, se hablaba, muchos escuchaban a una persona. Luego con el internet también pues hay emisoras, aparecieron lo que son podcasts, audiolibros, y pues en temas ahora como más de ya de redes y como de aplicaciones como tal que se basan sobre el audio, pues está como Spotify o SoundCloud, que Spotify es pues principalmente para música. SoundCloud también soporta, también es como música, pero también se basa mucho en podcasts. Y ahorita por ejemplo hay uno nuevo que está poniendo con mucha fuerza, que se llama Anchor. Y pues incluso ahorita como lo que está viniendo después de eso en tema de audio, que pues los que saben predicen que va a ser como la siguiente gran ola y digamos lo que va a generar, digamos, la siguiente oleada que va a cambiar un montón la tecnología como tal y la forma en cómo nos comportamos y nos comunicamos, es en audio. Y entonces digamos ahorita son como las nuevas, que es el audio como combinado con inteligencia artificial, que ya reconocimiento del audio e interacción vía voz con máquinas. Entonces ahí es donde estamos encontrando las primeras apariciones de cosas como Siri en iPhone, ¿cierto? Que todos hemos visto o jugado con eso, o hemos visto por lo menos algún video de cómo es a conversar con Siri, o el OK Google, que también te permite a vos llamar o preguntarle o agendar citas simplemente vos hablando con tu celular. O ahorita pues digamos uno de los que está entrando como con mucha fuerza se llama Alexa, y es de Amazon, y es un aparatico así chiquito que simplemente vos pones en tu sala o en tu cocina, y vos a medida que estás haciendo lo tuyo vas hablando con él, le pedís que te ponga en emisora, que te agende una cita, que te compre X, Y o Z. Entonces es como eso es en lo que estamos ahora. Bueno, entonces están todos estos medios de comunicación, ¿cierto? Entonces, ¿cuál escojo? Entonces, todos, o sea, primero todos son diferentes, o sea, no es que haya uno mejor que otro, simplemente todos son diferentes. Unos, digamos, tienen ciertas ventajas sobre otros, ¿cierto? Por ejemplo, cuando estamos escuchando, podemos estar haciendo otro tipo de actividad y podemos, digamos, estar haciendo cosas en paralelo. Pues también, digamos, el texto tiene como ciertas ventajas también. Ya las imágenes también, incluso por ejemplo para transmitir información vía imagen. Digamos, otra de las tendencias grandes y se ve mucho en Pinterest es como los infográficos, ¿cierto? Entonces están el dibujito y el texto combinado con los muñequitos. Entonces hay muchos y cada uno como que permite diferentes cosas, ¿cierto? Entonces todos, o sea, como tal, todos tienen fuerza, ¿cierto? Y todos tienen audiencia.
Entonces, pues realmente, si queremos llegar al máximo de personas y al máximo de la audiencia que podemos llegar, pues entonces sí, la respuesta sería hay que usar todos, ¿cierto? Hay que comunicarse en todos. Hay gente que prefiere escuchar audio que ver video, gente que prefiere ver video que leer y bla, 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 ¿cierto? Así. Eh, entonces, lo que hay que, o sea, el tema es, todos son fundamentales, ¿cierto? Es como, eso sí están como grabados en el ADN de la raza humana y pues son diferentes y, y pues, o sea, son formas válidas. Entonces, a veces sí podemos encontrar como modas, ¿cierto? Como por ejemplo en el momento en el que llegó YouTube, entonces probablemente el video tenía más fuerza que los otros, ¿cierto? Así como en el momento en el que Twitter tuvo su auge, entonces el texto tenía más fuerza sobre los otros, y así, ¿cierto? Ahorita dicen que viene una oleada fuerte de audio, pero realmente son como, y la historia ha mostrado que son como oleadas, ¿cierto? No no, no, no hay como ningún motivo por el cual creer que alguno va a desaparecer o que si de pronto si de pronto nosotros trabajamos en audio o en escrito, pues en algún momento me voy a quedar sin trabajo porque va a desaparecer la comunicación escrita. No es algo que se vea venir. Entonces, bueno, cierto, si la respuesta es todos, pues es claro que es muy berraco, ¿cierto? Porque pues estamos empezando. Entonces hay que ser prácticos, ¿cierto? Hay que ser prácticos y pues vamos a elegir uno o de pronto dos, no sé, eso ya depende de ustedes, de lo que ustedes quieran, ¿cierto? Pero digamos, la idea es probarlos todos, ¿cierto? Eh, experimentar para saber cómo nos sentimos y qué tanto nos fluye, qué tan cómodo nos sentimos o qué tan incómodo nos sentimos para que escojamos, digamos, para iniciar el que más nos guste, el que mejor nos sintamos, ¿cierto? Entonces hay que probarlos y hay que enfocarnos y pues porque es mejor, digamos, no estar presente o sea, como no tratar de hacer fuerza en todos los medios y por todas las formas y ser de pronto mediocre en todo, sino que de pronto es mejor coger y meterle fuerza al que mejor nos sintamos y más nos guste y coger fuerza ahí y ya después, digamos, cuando logremos estar en una posición suficiente como para no sé, contratar a alguien que nos ayude con la parte de los textos, ¿cierto? Como transcribir ideas o escribir también, o editores, o con la parte de los videos, o un diseñador gráfico para la parte de los gráficos, en fin, ¿cierto? Entonces, si hay que tener como un pequeño viso de todo, ¿cierto? La idea es como, o sea, de todas formas, cuando compartimos cosas en Facebook va a tocar seguir escribiendo, ¿cierto? Haciendo el copy, o de pronto poniendo una imagen, lo mismo en Instagram. Entonces, pues sí hay que tener como cierta noción, pero la parte fuerte y la parte en la cual nos vamos a destacar, pues digamos, hay que escoger un camino en donde le vamos a meter más energía. Pero pues como no podemos saber si nos gusta algo hasta que no lo probemos, la idea es que hay que probarlos y en este curso vamos a probarlos todos. Entonces, vamos a hablar ahorita del audio, que es en el que el día de hoy nos vamos a enfocar y digamos la tarea de hoy va a ser sobre esto. Entonces, bueno, empezamos con escrito, que es la tarea que pusimos en la clase pasada, que todos ustedes deben estar haciendo en este momento. Y pues bueno, a ver qué les digo con respecto a este. Bueno, entonces, lo primero con respecto al audio es que hay que entender que digamos hay muchos como distintos sabores a la hora, o sea, si uno dice comunicación vía audio hay muchos sabores, ¿cierto? Como digamos, no puede hablar de música, de, de podcasts o simplemente de, no sé, entrevistas, pero pues, y todos pues sí, son como similares y transversales, pero en este momento lo que nos vamos como
como vimos en la clase pasada, que la idea es construir comunidad, y como vimos en la clase pasada, que para construir comunidad hay que generar contenido de valor, eh, para atraer a la gente. Entonces vamos a enfocarnos en esto como tal, en la parte como tal, digamos en la parte del audio que se refiere a los podcasts, que es como, sí, es un blog simplemente, solamente por audio. Eh, entonces listo. Con respecto a esto, hay varios jugadores principales, ¿cierto? Audio como tal no está como tan claro, tan absolutamente claro el panorama como digamos de pronto en imágenes, que sabemos que claramente la red más fuerte en este momento es Instagram, ¿cierto? O como es en videos, que sabemos que todavía la red más fuerte es YouTube, ¿cierto? No, en audio en este momento está todavía como muy peleado, ¿cierto? Entonces, digamos, la gran mayoría de los sitios se enfocan en listar y, digamos, como, eh, como, sí, como entregar, ¿cierto? O sea, se enfocan en la parte de entregar al cliente final, entonces no hay tanto como para la parte de la creación, como digamos así como Facebook, que es yo leo pero también escribo, sino que en audio normalmente lo que encontramos en este momento es más como listo, yo quiero escuchar, entonces bueno, emisoras, ¿cierto? Entonces tenemos por ejemplo Deezer, que pues Deezer se enfoca mucho en música, pero también tiene podcast, lo mismo con Spotify, se enfoca en música pero también tiene podcast. También encontramos como toda una sección de podcast en el Apple, en iTunes, ¿cierto? En el reproductor pues, de Apple nativo. SoundCloud es una de las más fuertes como libres, ¿cierto? Que se conocen, y para compartir. Eh, SoundCloud es bueno, pero bueno, o sea, y de hecho, digamos, como tal, como todos estos sitios no se han enfocado tanto en la parte del creador, entonces, por ejemplo, normalmente se ha acostumbrado que el creador, pues, es como, es que si se tiene una emisora, pues bueno, entonces yo se la tengo y la puede transmitir a través mío, pero yo le cobro. Entonces, SoundCloud es gratuito hasta cierto punto, ¿cierto? Hasta subir, no sé, como creo que son como 2 horas de audio y luego pues, toca pagar. Entonces, hay varios, ¿cierto? Lo mismo Stitcher, Pocket, todos esos son como sitios para reproducir audio. Ahora, ahorita, como les mencioné, hay un nuevo jugador en audio que está entrando y se llama Anchor, así como ven ahí escrito, ¿cierto? O Anchor, si quieren decirlo como, como les dé la gana. En fin, entonces, entonces, la, entonces, listo. Digamos la gran ventaja que en este momento, y por eso dicen que es como el nuevo jugador y de pronto el que va a tomar la delantera en el tema de audio, es porque pues es como el que está apostándole como a tratar de hacerlo una red social, ¿cierto? Y hacerlo fácil para todo el mundo y amigable y divertido. Entonces, pues primero, importantísimo, es gratis, ¿cierto? Entonces ahí podemos crear nuestro contenido y compartirlo de forma gratuita. Además también tiene como una opción de que listo, vos puedes crear o subir tu podcast en Anchor, y él exporta a casi todos los otros, digamos, las otras plataformas grandes, ¿cierto? Entonces, si vos creas una plataforma en Anchor, un podcast en Anchor, él automáticamente crea y sube el contenido que vos subas aquí. También lo sube, por ejemplo, a lo que es al podcast de Apple, ¿cierto? Del iTunes, al Google Play, al podcast de Google Play Music, también al que se llama, hay uno que se llama Overcast, otro que se llama Pocket Cast y el otro que se llama Stitcher, que también está ahí en la presentación. Entonces, pues digamos, eso es bacano, es muy interesante porque aunque puede que Anchor todavía sea muy nuevo y muy poquita gente lo conozca, él se encarga de que si vos subís contenido ahí, él igual lo va a poner en las plataformas en donde sí hay gente escuchando, ¿cierto? Porque puede que Anchor, pues como es nuevo, todavía no tiene una audiencia tan grande, entonces él se encarga de ponerlo allá para que sí haya una audiencia. Entonces, eso es otra de las cosas que digamos está haciendo muy, muy llamativo a Anchor. Y
Y pues bueno, o sea, digamos el gran contra que tiene, pues que hay que entender en ese momento, es que es algo que apenas está entrando, entonces digamos todavía está en una etapa bastante nueva, entonces no, digamos, es algo que si nos conectamos con él probablemente vamos a ver el progreso, pero tampoco podemos esperar en este instante como el producto final maravilloso que debería, ¿cierto? Se le nota un poquito lo nuevo y como lo temprano que está en su proceso. Entonces, es simplemente que trae una propuesta nueva, está cogiendo fuerza, entonces está haciendo una tendencia. Que de hecho con eso es que vamos a trabajar. Bueno, entonces hablando de podcast, ¿cierto? ¿Cómo se hace un podcast bueno? Pues la verdad por el alcance del curso y el tiempo no me dio para, no vamos a entrar mucho en detalle, ¿cierto? Eso es parte de la tarea. Cada uno, cada uno tiene que buscar cuáles son las mejores prácticas y digamos como los tips a tener en cuenta a la hora de hacer un podcast. Pero entonces sí, o sea, como necesito que averigüen pues como cuáles son los segmentos más importantes, ¿cierto? Que puede ser como por ejemplo hay que iniciar siempre con un saludo, luego entregar el contenido, al final dar agradecimientos, hacer un llamado a la acción, ¿cierto? Síganme, compártanme, bla 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 bla. Y de pronto, y al final pues la despedida. No sé, ¿cierto? Esas son cosas que espero que ustedes, que como les digo, como no me dio el tiempo, lo metí en la tarea. No pude hacer yo la tarea, la hacen ustedes. Entonces, también por ejemplo, entonces como buenos tips para ideas, entonces como por ejemplo ideas para generar podcast, pues entrevistas es una clásica y que conecta mucho, ¿cierto? Buscar gente a quien entrevistar, ya como tal como discursos, como desarrollar una idea y dar todo una exposición de la idea, o de pronto así análisis de temas trending o de noticias, es como uno de los que normalmente se manejan. Y también digamos la otra parte que deben buscar es la parte como herramientas que se necesitan para poder hacer un podcast, ¿cierto? Que pues básico, micrófono, que si como vamos a empezar así simplemente a probarlo, que incluso alguna gente dice como la prueba es como dicen, como 17, o sea, dicen que la prueba del 17 y es que no se vaya a poner a comprar equipo costoso hasta que no lleve 17 episodios, porque digamos como más o menos en esta etapa es que uno se da cuenta si me gustó, si no me gustó, si fluyó, no fluyó, me cansé, entonces podemos hacerlo al machete, pero pues esto la verdad es un muy buen micrófono, ¿cierto? Todo el mundo tiene celular, todo el mundo tiene manos libres, entonces todos podemos grabar un audio decente, ¿cierto? No vamos a decir que es el mismo audio que se graba en una habitación a prueba de sonido y con un micrófono enorme de cantante, pero es decente. Entonces, digamos también algún programa para grabar y para cortar y de pronto medio adornar el audio, que digamos, por ejemplo, como vamos a usar Anchor para abrir el podcast, pero pues ya les voy a dejar, ustedes tienen la opción de grabar por medio de la aplicación, que tiene una forma de grabar como en pedazos de 5 minutos, o pueden grabar por fuera, editar por fuera y luego subirlo a su podcast de Anchor. Entonces cuando ustedes graban, digamos, para hacer como esa edición y poner el audio más bonito, pues digamos pueden usar, si están haciendo con Anchor, o si no, hay uno que se recomienda que es libre y que pues es el que casi todo el mundo usa, que se llama Audacity, es bueno, ¿cierto? Es un poquito complicado de aprender, ¿cierto? Tiene como su curva de aprendizaje un poquito lentica, pero pues de hecho sí, o sea, la idea es que nos tiremos al agua, que saquemos nuestro podcast, pero incluso pues si nos queda un poquito crudo que pudimos haberlo mejorado, tampoco vamos a crucificarlos por eso. Listo, entonces ahora vamos a hablar un poquito sobre storytelling, que storytelling es como contar historias, ¿cierto? Entonces lo primero que hay que hablar es el objetivo de contar una historia es lograr un cambio, ¿cierto? Yo cuento una historia es para que mi audiencia me escuche y pues haga algo, ¿cierto?
o piense de una forma diferente, o no sé, algo suceda, ¿cierto? La idea no es hablar simplemente para que la voz pase y siga derecho, no. Entonces, entonces para que realmente logremos tener un cambio, pues necesitamos hacer es que nuestro mensaje resuene con la gente. Entonces, para eso hay que saber cómo hablarles y, y pues sí, o sea, la idea como tal es persuadir, o sea, la palabra es persuadir. Cuando yo estoy hablando, o ni siquiera cuando estoy hablando, en general es cuando me estoy comunicando, la idea es lograr tener un efecto en la otra persona, ¿cierto? Idealmente el efecto que pues, yo quiero, ¿cierto? No como, yo quiero que se haga así y él hizo aquello, pues ahí no fuiste muy persuasivo, pero pues normalmente el objetivo siempre es persuadir. Bueno, entonces lo primero que incluso vuelve un poquito atrás cuando hablamos un poco de copywriting, entonces lo primero que hay que tener en cuenta es la claridad, ¿cierto? El objetivo de un presentador es hacer que la audiencia vea una idea, ¿cierto? O sea, le quede claro. Entonces, el, a veces digamos, el enemigo más grande del presentador o del orador es la falta de claridad, ¿cierto? Y como lo mismo, o sea, a veces la gente no logra transmitir las ideas de forma clara. Y pues como vimos la vez pasada, la misma frase que dijimos cuando hablamos del copywriting, una mente confundida siempre termina diciendo que no, siempre rechaza. Ahora, también volviendo un poquito al de atrás. Entonces, ser tú mismo, ¿cierto? El tener estilo, personalidad. Entonces, suena un poquito la famosa frase suena un poquito cliché la de simplemente sé tú mismo. Pero es que el asunto y la idea que nos tenemos que meter en la cabeza es que los seres humanos somos interesantes, ¿cierto? Como tal, o sea, como somos interesantes. Entonces, y también resulta que cuando dos personas comparten ideas o creencias, y pues como digamos ese es el factor que las conectan, normalmente eso genera una comunicación de la forma, como genera la forma más pura y auténtica de comunicación, cuando hay un real interés de las dos personas. Entonces, la idea es como compartir, o sea, lo que se sugiere aquí es compartir como las emociones, ¿cierto? La parte emocional también, compartirla mucho. No solamente, o sea, como es importante abrirse uno y mostrarse como ser humano y digamos también como tal hablar de las emociones para tratar de generarlas en la otra persona. Eh, exacto, sí, la idea es que yo quiero que tú sientas lo que yo siento, ¿cierto? Entonces ahí es como que se trata de generar esa conexión. Entonces, lo que pasa es que, y esto es para evitar el error que muchas veces se comete, que es digamos una máscara, o sea, como que se empiezan a poner, la gente a veces cuando habla o cuando expone, se pone una cantidad de como unas máscaras de formalismos y de etiqueta y de palabras elegantes, que lo que hace es que evita que la otra persona se refleje y se sienta, o sea, digamos, se pueda poner en mi posición, ¿cierto? Porque pues cuando uno le pone todas esas vainas, uno ya no es uno ya no es un humano natural, sino que uno es una vaina ahí maquillada. Entonces pues la gente simple y llanamente no se va a sentir identificada. Por eso la personalidad. Eh, bueno, historias. Entonces, la mejor forma de unir como una idea con una emoción es contando una historia, ¿cierto? Contando como una historia, a algún personaje le pasó esto, luego esto, ¿cierto? Es más fácil de llevar la mente del que escucha de esa forma, como pintarle una película en la cabeza. Entonces no es cuestión de simplemente arrojar un montón de información, ¿cierto? Si yo les digo ay, sí, es que la población ha subido esto y entonces la cantidad, de pronto, es que la cantidad por ejemplo, con el proyecto de Clara que es sobre el impacto en la mujer, no debe tener tanto impacto si vos hablas como no, es que la estadística dice que una de tantas mujeres, bla, 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 y entonces
4 de 5 y 6 de 7, como que más bien si vos contás, digamos, iniciás con un Juanita salió de la casa y bla 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 bla, y la realidad es que esta, y la mamá le dice esto, y luego sale al trabajo y el profesor le dice esto, y luego sale al descanso y sus compañeritos les hacen esto y les dicen aquello, luego llegan a la casa, le ponen, ¿sí me entiendes? Entonces como que es como algo que al que está escuchando dice como se está metiendo en la película y le es más fácil ponerse en el papel de ese personaje y entonces sentir lo que ese personaje siente. Entonces es la mejor forma de mezclar la idea con las emociones, que es lo que se necesita para poder realmente razonar y generar ese cambio en el que escucho o en la otra parte. Entonces, como tal, o sea, como volviendo y para seguir dándole forma a esta idea, entonces, en general los escritos, las presentaciones suelen caer como en uno de dos partes, ¿cierto? O en la parte de los reportes, que los reportes lo que son es, o sea, lo que hace un reporte es informar, ¿cierto? O en la parte de las historias, que lo que hacen las historias es entretener. Entonces, pues sí, normalmente la diferencia es que los reportes, pues lo que hacen es como que organizan todo los hechos por temas, ¿cierto? O sea, como que, yo cuando hago un reporte, a mí lo que me interesa es que los temas estén organizados, pues todos los hechos ahí, ta. Mientras que las historias organizan todos los hechos, es como que organiza todo es en escenas de una forma dramática para pues, realmente lograr conectar. Entonces el lugar perfecto donde tenemos que tratar de entrar nosotros cuando estamos contando una historia, cuando estamos tratando de convencer a la gente, es en toda la mitad de las dos, como convencer con hechos, dar toda la información, ¿cierto? Como tener eso como evidencia clara, pero también lograr que la gente se conecte para generar esas emociones. Bueno, ¿cómo cautivar la atención, ¿cierto? Entonces los discursos o presentaciones tienen, o sea, eso sí es una realidad, tienen el potencial, ¿cierto? No estoy diciendo que todos los discursos lo hacen, pero tienen el potencial de mantener la atención de una audiencia como si fuera una buena película, ¿cierto? Entonces, es posible, ¿cierto? Entonces, o sea, no todo, ¿cierto? También es como que si uno de pronto no logra desarrollar bien la idea, puedes conectar a los usuarios y pues, a los oyentes y pues puede que a los 20, 30 minutos ya no estén escuchando. Así como espero que no esté sucediendo, como espero no esté sucediendo en esta presentación. Espero que todos sigamos conectados. Pero pues realmente la respuesta normalmente para lograr tener así conectado a una audiencia es, digamos, meterle drama, ¿cierto? Entonces sí, hay que meterle drama a la historia. Entonces, la idea, entonces también hay un concepto como tal, o sea, como cuando uno cuenta una historia y cuando uno está desarrollando una idea como de esta forma, está la vaina de la historia se desarrolla, las historias siempre hay que tratarlas de desarrollar alrededor de un personaje, ¿cierto? El héroe, ¿cierto? El que va a lograr algo. Y lo que hay que entender es que el papel nuestro, ¿cierto? O ustedes como oradores, o como los que generan el contenido, no va a ser el héroe. Ustedes no son el héroe. En esa imagen que tienen ahí, ustedes no son Luke, ustedes son Yoda, ¿cierto? Ustedes son los que ayudan al héroe a seguir su camino, porque el héroe va a ser el que los escucha, ¿cierto? Entonces en este momento, o sea, digamos en este momento para mí, la idea mía es que ustedes logren atravesar su camino y todas sus dificultades y lograr el objetivo que ustedes quieran, ¿cierto? Yo no soy el protagonista, yo simplemente trato de guiarlos, ¿cierto? Eso es algo muy importante a tener presente cuando uno está elaborando un discurso. O sí, de hecho es la única imagen que me preocupé, que Erika dice que mucho Star Wars, pero sí es la única imagen que me preocupé por poner así, porque digamos es el clásico ejemplo cinematográfico en donde está el sabio pero no tiene pero no es la película no rueda alrededor de eso, y pues como todo el mundo lo ha visto, entonces es como el ejemplo que siempre he escuchado cuando he escuchado hablar de este tema del storytelling. Entonces
Entonces, sí, lo importante es eso, no caer, o sea, como tener claro que la idea mía no es como, ay, sí, yo voy a contar mi historia y cómo fui exitoso. No, no, la idea es contar una historia en donde el otro sea reflejado para tratar de que el otro, la otra persona, el que está escuchando, atraviese su camino y logre llegar a ese éxito. Entonces, ese héroe normalmente en las historias recorre un camino, ¿cierto? Y en las películas y en toda la teoría se conoce como el camino del héroe. Entonces el camino del héroe es, hay que empezar, ¿cierto? El héroe normalmente empieza desde un punto, digamos, sí, como bajo, ¿cierto? Como, tengo problemas, bla, 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 ¿cierto? La idea es que ese héroe genere empatía, ¿cierto? Que sea como que como que las otras personas se puedan identificar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, como hacíamos el ejemplo ahorita de Clara con las niñas, entonces si yo estoy hablando en ese momento a un grupo de niñas de 10 años, entonces es mejor que mi historia sea alrededor de una niña de 10 años, ¿cierto? Que se parezca para que ellos se logren sentir y se logren conectar con ese héroe. Entonces empieza con que el héroe tiene un objetivo, ¿cierto? Pero hay que sobrepasar, pero no es así de sencillo, siempre tiene que sobrepasar un montón de posiciones, un montón de dificultades y algunas pruebas y, y al final, cuando se logre pasar eso, sí se logran obtener los resultados, digamos, buenos resultados, los resultados sobresalientes o lo que se estaba buscando. Entonces, como tal, eso es como la estructura que debe haber en una historia, ¿cierto? Entonces, eh, incluso cuando ya la gente entra a estudiar como tal esta composición de la historia a más profundidad, entonces listo, esta parte en donde se encuentra con los resultados es lo que llaman como listo, o sea, la idea no es simplemente como yo te doy la fórmula mágica, ¿cierto? Entonces, es que yo estoy acá y estoy mal y lo que quiero es ganar plata, entonces, sí, mira, no, la fórmula mágica es que te compres el baloto y pum, ya, entonces pum, ganas y ya estás acá, ¿cierto? No, no. La idea es que, o sea, vos siempre hay un proceso, ¿cierto? Hay unas dificultades y pues a esto se le llama el llamado, o sea, hay una aventura, ¿cierto? Y la idea cuando uno está transmitiendo un discurso, contando una historia, es hacer entender eso, como hay altos, como listo, normalmente se debe iniciar en el punto bajo, ¿cierto? Como, sí, no, se resaltan los problemas que se tienen actualmente, luego se dice lo que podría hacer, entonces no, pero es que si solucionáramos esto, lograríamos llegar a este punto alto, ¿cierto? Pero luego se vuelve y se baja, digamos, se baja la mente del escucha. Pero pero no va a ser fácil, ¿cierto? Va a ser difícil por esto y esto y esto y aquello. Pero ante eso podemos, ¿cierto? Entonces, toda esta parte que es esa gráfica que les puse ahí, entonces es como la idea, digamos, cuando la gente que estudia esto ha estudiado como los grandes oradores de la historia, esta es como la mejor forma de lograr eh, conectar a la audiencia, ¿cierto? Esto lo llaman el contraste, entonces es aclarar que hay puntos bajos, aclarar que hay puntos altos y digamos a lo largo de la historia subirlo, luego mostrarle lo difícil, luego solucionárselo, luego y obviamente al final llegar al resultado exitoso que debe ser como el punto en donde se inició, ¿cierto? Que debe ser y al final logramos lo que dije que era lo que quería. Entonces, esto es como tal lo que llaman dentro de esta teoría del storytelling el llamado a la aventura. También, pues siempre como decíamos, la idea es generar un cambio, generar que la gente haga algo. Entonces siempre lo que se suele hacer, y no lo que se suele hacer, sino que la idea, o sea, lo que deben hacer es que al final de una historia siempre se debe hacer un llamado a la audiencia para que haga algo, ¿cierto? Obviamente eso depende del objetivo y de qué se esté tratando de hacer con ese discurso, con esa sí, con esa charla, con ese escrito, en fin, ¿cierto? Pero la idea es al final, uno decir como, bueno, sí, entonces por eso, o sea, como contar la historia, y cuando ya todos estén emocionados y así eufóricos, y como, qué bacano, entonces por eso es que ustedes deben, ¿cierto? Hacer esto, o empezar con esto, ¿cierto? Por ejemplo, normalmente si ustedes se ponen a ver videos de TED y analizar como tal
el cómo está contando la historia, más que cuál es el tema del que está hablando, sino como, mira, él dice esto y esto, y cómo termina, como la estructura como tal de los discursos, suelen tener algo así parecido, ¿cierto? La historia, y al final, por lo general, siempre se hace una invitación, un llamado, se pide una acción. eh, o también puede ser, digamos, también a veces es como cuando simplemente es como entretención, pues a veces el llamado a la atención es como, no, vean, entonces conéctense si quieren quieren escucharnos de nuevo dentro de 8 días, o en fin, bla, 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 bla. Bueno, entonces, para contar, ahora, eso es como tal la teoría de cómo contar una gran historia, ¿cierto? Pero ahora el problema es que en redes y para crear comunidad, como lo vimos la clase pasada, es importantísima la parte de la constancia y la frecuencia, ¿cierto? Entonces, la idea, lo que hay que buscar es no bloquearnos, o sea, bueno, no, o sea, no, lo que quería decir es como tenemos que, no podemos parar, o sea, eso es importante y no podemos parar, es porque si paramos, la gente o sea, digamos, la comunidad se bloquea o simple y llanamente se desconecta, ¿cierto? Es como o no logra entrar en calor y estar como calientica siempre, activa, hablando de un tema, ¿cierto? Poniéndole atención. La gente se lo olvida, se cambia sus intereses, se pone a pensar en otras cosas. Entonces, por eso es muy importante no bloquearse a la hora de uno estar generando contenido. Entonces, que digamos, crear como tal, hacer una creación, listo, voy a hacer este episodio requiere tiempo, ¿cierto? Requiere tiempo y trabajo. Entonces, por ejemplo, si de pronto con la idea de Camilo que tiene de trabajar con artistas nuevos e independientes, entonces pues requiere trabajo, ¿cierto? Tiene que llamar, agendar una cita, traerlos, entrevistarlos, de pronto ponerlos a tocar, de pronto una pequeña entrevista, algunos consejos, no sé qué partes quiera meter ahí, pero eso es un trabajo y requiere tiempo y logística. Entonces, digamos, el consejo propio para no bloquearse con eso, digamos, y no tener como ese efecto contrario que no queremos en nuestra comunidad y en nuestras redes, y es que la gente se desconecte. Entonces está esta idea de que hay que, hay que, hay que ir documentando el camino, ¿cierto? Digamos, si no nos ponemos como tan elegantes, o sea, sí, crear, hay que seguir creando porque, digamos, nuestros capítulos y nuestros productos estrellas deben seguir saliendo, que es como donde más valor se genera, pero, pero para estar presente en la cabeza de la gente por medio de redes, entonces se recomienda eso. Hay que documentar el camino y hay que estarlo publicando, ¿cierto? Comunicarlo. Entonces, por eso es que ahorita, digamos, si ustedes siguen a algún personaje famoso que se comunique y sea activo por medio de redes, entonces él por lo general las historias del WhatsApp son siquiera una vez al día o una vez cada 2 días si no es muy seguido. Lo mismo como en Facebook, en todas partes, ¿cierto? Hay que estar generando, hay que estar hablando para que la gente no se olvide, y uno estar siempre en el tope y en lo más reciente de su cabeza. Entonces sí, esa es la idea es esa parte, documentar es también muy importante para mantener la comunidad activa. Y pues como el último consejo con respecto a storytelling y como al manejar la marca de general, la branding, es como la honestidad, ¿cierto? La transparencia total. Entonces, la vaina es, o sea, si nos contradecimos, si hay errores en nuestros ideales y en nuestra forma de hablar y en la forma de nosotros abordar las cosas, eso es mortal para las comunidades, ¿cierto? Cuando la gente ve que vos sos falso, doble, se desconectan, te dejan de creer, dejas de ser un referente, dejan de escuchar lo que vos decís, ¿cierto? Entonces, como estamos en el estado actual del mundo es que, digamos, se están cayendo todas las paredes y cada vez todos estamos más expuestos, ¿cierto? Con lo de redes sociales, ahorita que todo el mundo tiene celulares, en fin,
todos tenemos una presencia social, entonces la gente o sea, es muy difícil como mantener una máscara por mucho tiempo, ¿cierto? Que es, digamos, lo que a veces mucha gente dice, como, ay, sí, no, a mí, yo no, yo soy de cierta forma, mi forma de ser es de cierta forma, pero yo en mis redes me comporto de otra forma totalmente diferente. Entonces eso no, eso es para, y sobre todo para realmente apostarle a un juego a largo plazo, es una muy mala estrategia, y la mejor estrategia es ser honestos, y como dijimos en la ahorita, eh, es aceptar que, digamos, también los seres humanos como somos interesantes, ¿cierto? Entonces, tranquilo, que siendo honesto, siendo como uno es, también logra conectar a la gente. Obviamente es diferente la gente que va a conectarse siendo de una forma como siendo de la otra, pero digamos, es la única forma de uno nunca contradecirse, es ser siempre honesto y ser, digamos, transparente, y entonces así uno siempre puede explicar cualquier sea digamos, lo que les saquen, que por ejemplo es el gran problema de los políticos, que ellos viven diciendo, ay, no, sí, yo soy así, y es simplemente para ganar votos, y entonces, claro, llega el otro político y dice, ah, pero entonces, ¿por qué tal cosa? ¿Por qué hizo esto? Y por eso es que ya luego, ya, y se le cae la credibilidad en ese político, ¿cierto? Por eso ahora todas las campañas se basan en tratar de tumbar la credibilidad de la otra persona, por lo que pues, no se juega un juego honesto. Entonces, bueno, eso con respecto a storytelling. Esa es la clase de hoy. Entonces, ahorita vamos a ponernos ahora sí a trabajar, ¿cierto? Manos a la obra. La idea es en esta tarea va a ser, vamos a crear nuestro podcast, que ahorita en 5 minutos, cuando pare la grabación, vamos a entrar ya a leer la tarea con más detenimiento para explicarla, pero la idea es crear nuestro podcast, que vamos a usar Anchor, y vamos a hacer nuestro primer episodio el primer episodio de nuestro podcast, ¿cierto? Entonces esta semana, bueno, no esta semana, para la clase de hoy, la tarea es, vamos a generar nuestra pieza de contenido hoy con audio, porque como dijimos, la idea es, vamos a probar todos los sabores y presentaciones de la generación de contenido, para ver con cuál nos sentimos más identificados y cuál camino queremos seguir de aquí en adelante, y digamos, a cuál de los cuatro le vamos a meter toda nuestra fuerza para lograr realmente sacarla con eso. Y pues obviamente vamos a compartirlo con nuestra audiencia, en donde ya, como dijimos en la tarea anterior, todos nosotros somos la primera audiencia de ustedes, pero claro, la idea es que busquen nueva audiencia, que entre nueva gente. Esto, digamos, por el momento es una invitación, si quieren compartirlo en sus redes, bla, 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 ¿cierto? O sea, en sus redes, con sus amigos, también los invito. Todavía la tarea no incluye eso, pero más adelante la incluirá. Entonces, esa ha sido la clase de hoy, esa es la tarea. Voy a mandar esa tarea por el grupo, ¿cierto? Ya van a poder descargar la tarea. Y antes me voy a despedir aquí para los que simplemente están viendo el video, y ya luego seguimos en la conversación con los que están presenciales. Entonces, por el momento, los que están en video, gracias por su atención y hasta la próxima.